Buenos días, buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Una semana más estamos con vosotros y en unas fechas muy especiales, porque como todos sabéis, el pasado miércoles hemos celebrado la fiesta nacional. En España es fiesta nacional y es la Virgen del Pilar, pero es un día tremendamente importante, el 12 de octubre, por su significado, por lo que representa y por lo que se celebra. Y estamos hablando de la celebración de la Hispanidad, de, de que ese lazo de unión que existe entre España y toda Hispanoamérica se refuerza ese día y de alguna manera, pues esos dos territorios separados por un océano reafirman su cultura, reafirman sus costumbres unidas y reafirman un montón de cosas de las que vamos a ir hablando de manera periódica a través de lo que se va a llamar diálogos o sea, en América. Y todo ello va a estar de alguna manera patrocinado y dirigido por la Asociación Pompaelo, que es la que, vamos a decir, ha decidido llevar a cabo esta iniciativa. Y hoy os vamos a hacer un pequeño programa hablando de cuál es el concepto de este magnífico proyecto que Miguel Cornejo y la gente de Pompaelo va a iniciar, que va a tener una importante repercusión porque van a estar historiadores y profesores de universidad, tanto de este lado del Atlántico como del otro lado del Atlántico, sobre todo para analizar el papel de España allí y ver esas vinculaciones, esos arraigos, esos lazos tan potentes que se han ido creando desde 1492, fecha en la que de alguna manera pues, se iniciaron esos lazos. Y vamos a empezar primero hablando con Miguel Cornejo, con el presidente o coordinador de Pompaelo, para que nos explique un poco cuál es la razón y el motivo de este acontecimiento tan interesante como es el hecho de diálogos con América. Miguel, aunque sé que estás casi echando el último respiro después de un viaje larguísimo desde Bruselas, que has estado ayer reclamando distintas cosas en el Parlamento Europeo, ¿puedes decirnos cuál es un poco el proyecto y el sentimiento de este proyecto Diálogos con América que va a impulsar Pompaelo? Pues muchas gracias, Antonio. La verdad es que sí, venimos precisamente de Bruselas de reclamar el derecho a la educación en español en España. O sea que imagínate, está todo un poquito relacionado. Es un poco recobrar lo que nos une. Que en el caso de España-América, yo iría un poco más lejos. Yo diría que la hispanidad llega hasta las Filipinas. Pero en fin, vamos a decir, por lo menos que nos dejen llegar hasta el otro lado del Atlántico. Tenemos mucho en común, tenemos, como todos, muchas diferencias, tenemos historias con puntos en común, tenemos conflictos, pero ha habido una fase estos últimos 300 años en los que nos hemos enfrentado. Ha habido unas maneras de pensar unos en los otros que no eran las que yo creo que deberían haber sido, que hemos pasado por alto los años y han sido muchos siglos, desde virreinato, desarrollo conjunto, en que éramos del mismo país, eran dos partes del mismo país. Pues cuando alguien dice colonias, ¿qué colonias y que nada? Eran los españoles de los dos lados del Atlántico, es lo que eran. Y claro, pasó lo que pasó y pasó por unas razones. Yo he llegado a decir ayer que por buenas razones y casi me pegan, pero bueno, es que había buenas razones en su día. Hay que Y decir que bueno, este es un proyecto precioso porque casualmente nosotros en Factores de Poder, que además de estar radicados en Miami, pues como empresa tenemos origen venezolano, en más de una ocasión con uno de sus directores, con Roberto Alejandro Betancourt, hemos hablado de esta necesidad de unir los lazos de América con España y de España con América para que no se pierdan muchas de esas tradiciones, o sea, muchos de esos lazos culturales y sobre todo de esos lazos sentimentales que hay entre los dos lados del Atlántico, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues en muchas ocasiones decíamos
que sería bonito iniciar un proyecto con profesores de universidad de un lado y de otro para llevar a cabo esta necesidad y esta importancia, porque también hay que tener en cuenta que ahora pues se está abandonando un poco esa unión que hay entre España y América, muy especialmente desde el punto de vista cultural y educativo, porque nuestros chavales se van a encontrar que desde 1800 para atrás muy poca historia van a estudiar. Y por otro lado, pues también en el otro lado en el otro lado del charco, como decimos en España, desde Hispanoamérica, pues hay intereses en ocasiones de aquellos que de alguna manera quieren buscar en España un enemigo para distorsionar la historia y la realidad. Miguel, para empezar a hablar tranquilamente del proyecto, ¿por qué no nos presentas a las dos personas que forman parte del mismo y que hoy nos acompañan, como son Antonio Hermosa como parte española y a Guadalupe Gómez Aguado como parte hispanoamericana, concretamente como representante de la Universidad Autónoma de México? Nos los presentas y cuéntanos algo Pues de cómo empezasteis la relación, cómo se ha ido gestando ese proyecto y qué pretendéis realizar con esto. un placer. Yo normalmente empezaría, lógicamente, por Guadalupe, pero si me permites, en esta ocasión querría empezar por Antonio, porque la culpa de esto, como quien dice, la tuvo él. Eh, a raíz de que estábamos hablando sobre lo que había pasado con la espada de Bolívar y si el rey se había levantado o no y por qué y qué significado tenía, escribí un artículo un poco tonto. eh, no me lo pensé mucho, por estas cosas que dices, es que esto hay que decirlo. Y Antonio, que tiene una lista de corresponsales o correspondientes, mejor dicho, extensa y excelsa, las dos cosas, se le ocurrió mandarla a algún conocido y las respuestas que recibió no fueron de estoy de acuerdo, fueron de sí, pero no. O sea, esto hay que hablarlo, esto no está claro. Y de ahí salió la idea de, pues hablemoslo, porque es que es verdad, o sea, es que las cosas han pasado y no han sido todas bonitas en ninguno de los dos sentidos, pero hay muchas cosas en común y hay mucha trayectoria conjunta que por lo menos apreciar. Habrá quien la disfrute más y quien la disfrute menos, pero lo que no puede ser es que nos la pongan con filtro, nos la completamente oculten. Entonces, Antonio Hermosa es un profesor filósofo de la Universidad de Sevilla, miembro de Foro Profesores, miembro de la Red Rulfo de la Fundación Cultura Libre, una persona a la que respeto muchísimo, con muy buen criterio, y si me dice que eso hay que hacerlo, pues yo voy. ¿Me explico? Entonces, y eso es lo que hemos hecho al final. Nos fuimos explicando el uno al otro. Y le dije, a ver, si consigues a gente que realmente sepa de esto y sepa hablar de ello, hacemos una prueba de fuego y tiramos para adelante. Y lógicamente el primer nombre que se le ocurrió, pues Guadalupe, que, que encima cometió la imprudencia de decir, pues de acuerdo, pues me apunto. Y ahí estuvimos en la primera edición de los diálogos, pues enterándonos de muchos detalles, en concreto en su caso, de cómo se ha cambiado la forma de ver la figura de Cortés en una tierra que construyó él prácticamente, como es el México español, hasta que dejó de ser español, y cómo su figura ahora prácticamente está borrada de la historia a los dos lados. En España porque le hizo sombra al rey, como quien dice, y en México porque representaba a la corona. Y dices, pues qué bien. Una persona que, como nos han recordado precisamente en esa primera edición, pues desde el punto de vista del mejor gobierno posible, las tradiciones más humanistas que se habían visto, porque no era todos estos tópicos sobre imposición de culturas o idiomas o religiones, es que no tenían nada que ver con lo que hizo Cortés. Entonces, que por supuesto también hizo muchas cosas y fue un conquistador, con lo que significa ser un conquistador, y tuvo unos aliados que tampoco es que fueran mancos, con lo cual, entre unos y otros se hicieron unas cuantas barbaridades. Pero es una figura que se merece otro tratamiento en la historia. Y eso es un poco lo que nos vino a contar ella, que como comentaba también Antonio, es una persona en una de las universidades más grandes del mundo con todo lo que conlleva, con lo que tiene que tratar a diario de prejuicios y de debate, digamos, académico. Con lo cual, pues son dos personas con las que estoy orgulloso de que nos hayas invitado a los dos, porque el uno por inspirador y la otra porque es el objeto de todo esto, es conseguir que personas como ella nos cuenten cómo fueron las cosas de verdad. Y en el caso de Guadalupe, el hecho de que sea de la Universidad Autónoma de México tiene su importancia, o van a ir pasando también colaboradores y profesores de otros países y de otras universidades.
tenemos intención de que haya, bueno, evidentemente, unos rotarán más que otros y también dependerá de su disponibilidad y de los temas que les gusten, porque, por ejemplo, si intentamos hablar del inicio de las guerras de secesión, la figura de Javier Mina, por poner un ejemplo, pues estoy seguro de que a Guadalupe igual le interesa. Pero no es... La idea es efectivamente que haya diálogo entre distintas personas de distintas universidades en función de tema, en función de disponibilidad. La idea es que esto sea un diálogo que crezca y se prolongue en el tiempo. Y vamos a pasar ya a hablar con ellos. Antonio Hermosa, profesor de la Universidad de Sevilla. Vamos a decir que inspirador y un poco junto con Miguel, coordinador o portavoz de este proyecto. ¿Qué se puede decir hoy en día de esas relaciones de España con América, del conocimiento mutuo, tanto de España en América como de América en España, teniendo en cuenta además que actualmente, por ejemplo, el 58% de la inmigración que llega a Madrid es fundamentalmente hispanoamericana y de esa, o sea, y de ese millón casi 500.000 personas que residen en Madrid, que son hispanoamericanos, por ejemplo, el 52% son venezolanos. Esto genera una serie de lazos. ¿De qué manera podemos reforzar ese mutuo conocimiento, Antonio? Pues abundando en esa noticia, leí hace poco una encuesta, no sé si será verídica o alguien se la ha inventado, pero si no recuerdo mal, en esa encuesta en la que se preguntaba a individuos de estos países iberoamericanos acerca de una posible unión con España, el porcentaje era, para mi gusto, sorprendentemente alto. Y en el caso de Venezuela, si no recuerdo mal, la cifra casi llegaba al 20% los que expresaban su deseo de unirse a España, ¿no? Entonces, eso da idea de hasta qué punto, pese a todo lo que está ocurriendo, empezando por ese mismo país, empezando por ese ensalzar las culturas indígenas como si estuvieran por sí mismas separadas de la cultura española y si no hubieran constituido una única cultura con sus diferencias durante 3 siglos, pues eso indica claramente que pese a todos esos intentos de división, los lazos serán más sólidos de los que se presupone y es sobre eso sobre lo que hay que insistir para ampliarlos, ¿no? Entonces, ahora hay mucho ruido y el ruido lo forman casi siempre los mismos y como forman tanto parece que son todos, pero cuando uno mira, pues se da cuenta de que no son todos, de que incluso ni siquiera son la mayoría, pero el ruido es engañoso. Aquí, sin embargo, se puede decir que mucho ruido, pero son pocas las nueces, ¿no? Entonces, aunque el peligro existe de que las nueces vayan aumentando, sin embargo, yo creo que existen elementos lo suficientemente arraigados en la psique de ambos pueblos, o del mismo pueblo en sus dos ramas, que realmente tenemos una tarea tan apasionante cuanto difícil, pero menos difícil de lo que en apariencia los medios de comunicación muestran. Así que esa es mi opinión, digamos, dicha a grosso modo. Guadalupe, usted es una especialista en temas relacionados con la hispanidad, con todo aquello que tiene que ver con España, pero a la vez usted está en un país en donde para evitar problemas internos o que se hablen de problemas internos, de vez en cuando el presidente pues se dedica a dar coscorrones a España de una forma muy poco comprensiva. ¿Cuál es desde su punto de vista la relación que existe entre España y América y sobre todo qué visión se tiene, la visión real en América sobre esa relación mutua, a pesar de esas distorsiones que se producen de manera interesada desde la política? Bueno, es un tema complejo, muy complejo. Hablo desde México, evidentemente, ¿sí? Porque en México se nos enseña en la primaria, en la secundaria, la forma de ver la historia, el pasado es que los españoles nos conquistaron y recuperamos la libertad con la independencia. Y esto crea muchos malos entendidos, empezando por esta idea
los mexicanos existíamos antes de la conquista, éramos todos iguales, ¿verdad? En un país profundamente heterogéneo, con muchos grupos lingüísticos, con muchos grupos indígenas distintos. Y bueno, se ve como éramos todos México, España nos conquistó y volvimos a ser México con la independencia. Y es un relato sumamente simplista que no deja ver la enorme complejidad de este proceso de conquista, de colonización, de construcción de una nueva sociedad, que es lo que pasó después de la conquista, y de una cultura que pues nosotros todos somos herederos de ella. Entonces, yo siempre digo que es irónico decir esas cosas cuando la mayoría de los mexicanos somos católicos o fuimos educados como tales y hablamos español, ¿no? Pero nos quejamos de España. Entonces, bueno, me parece, y por otra parte, otra cosa que sucede en México es que todos los mexicanos nos sentimos muy orgullosos si tenemos algún ancestro español y lo presumimos, ¿no? De cualquier ámbito y queremos acercarnos a España, pero al mismo tiempo renegamos de ella. Digo, no hablo a título personal, sino más o menos cómo se explica esto. Entonces, y por otra parte, hay lazos que nos unen a España que son, pues, son inocultables, los vemos todo el tiempo en nuestra cultura, ¿sí? Entonces, bueno, es algo muy complicado, insisto, y en este momento específicamente, pues, es un tema que ha sido utilizado por el gobierno actual de México digamos, fomentar un discurso nacionalista, otra vez basado en el rencor hacia los conquistadores, y pues esto para apuntalar a un gobierno que se aprovecha de este discurso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es a grandes rasgos cómo están las cosas, ¿no? Antonio, de alguna manera se puede decir que esa leyenda negra o sea, que se ha construido por intereses de los que se pueden considerar enemigos de España en determinados momentos, como pudo ser Estados Unidos a raíz de la guerra, Inglaterra, Bélgica, Holanda, que de alguna manera también estaban implicados en esto de América, o sea, de conquistar nuevos mundos y todo este tipo de cosas. Pero hay un elemento sin duda decisivo que es el decreto que en su día Isabel la Católica lanzó en el momento de la conquista o del descubrimiento de América, prohibiendo terminantemente, por ejemplo, la esclavitud y otro tipo de cosas y exigiendo que de alguna manera pues se tratara a la gente como debería de ser, ¿no? Antonio. Sí. Bueno, la leyenda negra no se crea para denunciar lo que España hace, sino para ocultar lo que España hace, para falsificar lo que España hace. La leyenda negra es como otras tantas lecturas interesadas de la historia, una falsificación de la verdad y un insulto, una dehistorización de la propia historia. Entonces, en ese sentido, lo que viene mal es enseñar ese testamento de Isabel la Católica, no mostrarlo. Lo que está bien, porque la leyenda negra no es solamente un arma de lucha contra España, sino que es también, y quizá primariamente, un escudo de autodefensa de los propios países a causa de la política que ellos mismos llevaron a cabo. Pues precisamente de lo que se trata es justamente de intentar ocultar al máximo todo aquello que se dijo y sustituir esa historia por otra. Entonces, tú lees el testamento y lo que lees ahí es que ninguno de los súbditos, que es el lenguaje que la monarquía utiliza también con los españoles, ninguno de los súbditos americanos podrá ser esclavizado jamás, ni podrá ser torturado, ni podrá ser utilizado caprichosamente. Es decir, no es que se le atribuyan derechos, pero se les trata con dignidad, con la misma dignidad que a los españoles. A los que van de España se les prohíbe instrumentalizarlos, utilizarlos como objetos, que diría Kant, y en ese sentido, pues se le atribuye una dignidad que es la base moral e incluso, por extensión, la base jurídica sobre la cual luego se crearán más tarde los derechos. Cuando pensamos en ese mismo proceso en los otros países, nos damos cuenta de que
de que verdaderamente la cosa es casi la opuesta y que uno entiende que para defender sus propios intereses, incluso para ocultar todos aquellos episodios históricos que en Inglaterra se han saldado con derrotas históricas frente a las tropas españolas y que al final, para poder acallarlo, se ha convertido en Lord al jefe del ejército, al jefe de la marina, que perdió la batalla, pues justamente para todo eso lo que no viene nada mal mistificar los hechos en favor del propio país, si además eso sirve también para denigrar al otro, ¿no? A la potencia adversaria, ¿no? Y además es curioso, ¿no? Como, sí, Miguel, de alguna manera todas estas situaciones hoy día en España prácticamente se están olvidando. Tú vas hacia la gente joven y vamos, de todos estos temas, la verdad que tiene muy poco conocimiento. ¿En qué estamos fallando para que España refuerce sus lazos con América? Bueno, con reforzar los lazos con América, como os decía, tiene que haber las dos partes, tienen que querer tenerlos. Pero en el lado español lo que ha pasado, yo creo, es una reacción a una mitificación de la época, si quieres, imperial. Aquí todavía estamos reaccionando a Franco, pero reaccionando cuando ya no nos acordamos, pero seguimos con el reflejo de que todo lo que le gustaba a él es malo, ya se cargan hasta las presas. Pues imagínate cuando él hablaba de que España, que supo seguir el resplandor del mar, digo, el sol. Bueno, ese tipo de cosas ya está mal. O sea, si a Franco le gustaba eso de que estuviéramos en Benek, malo. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Pues estamos hablando de que, como decías antes, se ha caído de los libros de historia muchos siglos, pero es que ya se había caído antes. Es que la época virreinal no se ha estudiado en España, yo creo, desde 1800, vamos. Es una época que se cayó. Es cuando hablábamos, como antes, decías tú del tema de los derechos de los nacidos allí, pero vamos a ver que estábamos hablando de gente que no eran mestizos, eran indios, eran obispos, eran alcaldes y estaban en las universidades y eran parte de la nobleza. Era una forma de funcionar radicalmente distinta a lo que ha venido después y se ha llamado colonialismo. Entonces, al haberse convertido, demonizado la palabra colonial, dices, si alguien tenía un imperio, era colonial, lo era malo. Dices, oiga, que no era lo mismo, que no tenía que ver, que fue otra cosa. Pero ya, intenta, cuando el resto del mundo se está todavía dando golpes en el pecho diciendo fuimos coloniales y fuimos malos, es que lo nuestro no era eso. Pero nosotros también nos castigamos, porque como ellos. Y lo que decía, la mezcla de las dos cosas hace que hayamos querido borrar ese apartado. Y luego hay otra tercera cosa que se hablaba ayer Mm. con Y Guadalupe, de alguna manera se puede decir que en los últimos 40, 45 años las relaciones entre España y Hispanoamérica han cambiado muy particularmente por el trabajo y la presencia de la corona española en prácticamente todos aquellos países. Vienen las tomas de posesión llevando a cabo actividades de cooperación y a través de cumbres iberoamericanas que luego han fracasado más por razones políticas que no por razones, vamos a decir, de tipo de arraigo cultural o de otra cosa, pero ¿hasta qué punto se puede valorar el papel de la corona española en cuanto a esa unión entre Iberoamérica y España desde la instauración de la democracia en España? Pues bueno, sin duda en el 75 que se reanudan las relaciones entre América y España, bueno, Iberoamérica, y pues me parece que es muy importante lo que sucede en 92, cuando se cumplen los, eventos. no me acuerdo cuántos años del 500, descubrimiento, 500, 500. La 500, claro, Expo 500. y las cumbres 500 del iberoamericanas, sí. descubrimiento, ajá, y la Expo Sevilla. Y entonces, bueno, pues ahí se hace todo un proceso de revaloración del pasado y de reinterpretación de este pasado. Y ahí se empieza a hablar, uno de los historiadores más importantes de México, que fue Miguel León Portilla, habla del encuentro de dos mundos. Él es el que dice, no fue una conquista, no fue un descubrimiento, fue el encuentro de dos mundos que crearon un mundo nuevo, ¿no? Y ese discurso va a pervivir durante varias décadas en América y yo creo que va a ser fruto de relaciones comerciales, culturales muy importantes. En México hay muchísima inversión española, siempre la ha habido, pero más a partir de eso.
Y es realmente algo muy reciente con estos cambios políticos en la región, con distintos gobiernos de corte populista, hemos echado atrás ese discurso de conciliación y de apreciación del pasado para volver a un discurso de confrontación. ¿Sí? Pero en términos reales no sucede así, porque sigue habiendo mucha amistad, muchos intereses. Insisto, la cultura, no se puede explicar nuestra cultura sin la presencia de España. Somos herederos de España, tanto como del mundo indígena. Entonces, pues, por un lado tenemos el discurso y por otro lado una realidad donde hay lazos muy profundos entre España y América. Antonio, de alguna manera hay quien dice que cuando España se incorporó a la Unión Europea, de alguna forma dejó un poco de lado a Hispanoamérica en determinados aspectos. ¿Es esto cierto? Y se puede decir que estamos a tiempo quitando esos obstáculos políticos que se vienen produciendo en países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia y demás. Quitando esos obstáculos se puede hacer que en un futuro esas relaciones se recompongan y que no exista esos ataques continuos de un lado y otro con respecto al papel de los españoles en América. Bueno, lo de que entrar en Europa significa olvidar América, la verdad es que me parece que es una idea bastante equivocada. De hecho, las cumbres iberoamericanas se inauguran más o menos cuando España entra en Europa, o si no, porque yo las fechas siempre me bailan un poquito, y si no, se consolidan. Entre otras cosas porque España aspiraba a ser el puente de Iberoamérica en Europa. Entonces es difícil pensar que podemos descuidar América, de la que queremos ser puente, cuando entramos en Europa, que es a donde pensamos en que podemos también reconducir a Iberoamérica. Es decir, que esa idea creo que no tiene fundamento. Y de hecho, hasta tal punto se hizo con fuerza y se impulsó con vigor esa idea que la mayor parte de las grandes instituciones paniberoamericanas, pues están en Madrid y además han estado funcionando y la Casa de América ha estado funcionando. Son los gobiernos populistas, como bien ha dicho antes Guadalupe, que por cierto no es profesora de la Universidad Nacional de México, sino de la UNAM, ¿no? Que es la otra, ¿no? Es la mayor, la más importante, ¿no? Bueno, decía que eh, Sí, estábamos Sí, hablando pues, de esa posible, o sea, de que si habría que reforzar o no los lazos, porque vamos a ver, hay en situaciones políticas en las que España quizás no haya obtenido un papel muy fuerte en cuanto a apoyo a Hispanoamérica desde la Unión Europea, o que la Unión Europea por discrepancias en algunos momentos, pues haya optado por otros caminos a través de otros países, ¿no? Pero España no está teniendo la fuerza que debería de tener en cuanto a ser esa correa transmisora a Europa, Hispanoamérica, ¿no? sí, sí, efectivamente, ahí era donde iba, ¿no? No la tiene, pero no por culpa de España de España, digamos, como país o España como Estado, sino por culpa de los gobiernos, tanto actualmente en España como sobre todo en Iberoamérica. Son los países populistas, como decía antes, que decía Guadalupe, aquellos que han encontrado un fundamento para su falsa legitimidad. Digo falsa no porque no hayan ganado las elecciones, sino simplemente porque no resuelven ni uno solo de los problemas que presentan en sus proyectos electorales, ¿no? Entonces necesitan encontrar, igual que los nacionalistas, pues necesitan encontrar enemigos. El populismo solamente si encuentra enemigos puede subsistir y entonces pues tienen siempre dos enemigos muy fáciles a los cuales echan mano de manera permanente. Para el presente Estados Unidos, para el pasado España. Entonces ellos se quedan siempre libres de todas sus responsabilidades, de todas sus incapacidades, de
ocultan esos odios que son características propias de esas ideologías, ocultan naturalmente también hechos históricos gracias a esas ideologías, cultivan el resentimiento a nivel personal de sus seguidores, y es eso lo que es eso, es decir, esos gobiernos populistas y esa política populista la que verdaderamente se convierte en enemigo natural de un mayor acercamiento de los pueblos americanos entre sí, porque luego tampoco entre ellos se unen, como también de una unión de todo el mundo iberoamericano. Es decir, que yo creo que no son los estados, ni muchísimo menos, sino básicamente la política populista, que es la que realmente se basa en la división, porque de otra manera no existiría, ¿no? En ese sentido, populismo y nacionalismo son prácticamente la misma cosa. Miguel, de alguna manera, estas políticas populistas que hablaba Antonio también han intentado intervenir en la política española para distorsionarla y demás. Y muchas veces, de manera equivocada, pues asemejamos lo que pudiera pasar en España hablando de un determinado país de Hispanoamérica. ¿Hasta qué punto eso puede afectarnos a esas relaciones mutuas entre España y Iberoamérica, ese tipo de actuaciones por parte de esos políticos populistas? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, hay unos sentimientos. Vamos a ver, cuando empiezan los sentimientos nacionalistas en la propia España, tiene mucho que ver con lo que pasó en América en su día. Son reacciones a que las cosas están mal. Cuando empiezan en el siglo XIX a producirse en el País Vasco esta reagrupamiento, y lo mismo en Cataluña, es por lo mismo, porque había una sensación de esto no va a ningún sitio, de se nos está cayendo el país, precisamente acabamos de perder las últimas guerras, había un gobierno que daba miedo verlo. Es la época en la que Costa lo denuncia muy bien, dice, a ver, es que se nos quieren hacer independientes hasta los vecinos de Gibraltar, que se quieren ir con Reino Unido, porque están mal aquí. Entonces esa es la razón del nacionalismo, la única razón por la que crece. Hay alguien que se le ocurre una idea brillante, ¿cómo salimos de esto? Pues somos otra nación. Caray, no porque sea una idea brillante, sino porque les da algo a lo que aspirar para librarse de una mala situación. Es lo que pasó al otro lado del Atlántico, del charco, como dices. Es lo que pasó cuando empezaron los nacionalismos aquí, y es la razón histórica de cualquier nacionalismo que tiene un poquito de tracción. Entonces, cuando las cosas van bien, no hace falta un nacionalismo, no hace falta un separatismo, no hay populismo que valga. Cuando un gobierno no hace las cosas bien, crecen los populismos, y una versión del populismo es el nacionalismo. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, vámonos. Es lo mismo. Es lo que... Sí, de alguna manera, volviendo otra vez al inicio de este proyecto, se van a llevar a cabo conferencias, si no me equivoco, bimestrales, se van a llevar contactos con ambos lados. Antonio, qué nos puede explicar un poco de cómo se va a ir desarrollando todo este temario de diálogos con América? Bueno, este temario es un proyecto muy amplio porque, como explicó Miguel al principio, de lo que se trata es de que nosotros, los que pensamos más o menos similar, lo que tenemos visiones parecidas y en cualquier caso visiones democráticas, aquellos que no tenemos prejuicios para contar la verdad, e incluido cuando los hechos son extraordinariamente negativos para nosotros, los que no necesitamos ocultar la verdad, pero nos gusta mucho más todavía pregonarla, pues lo que tenemos que hacer básicamente ahí es intentar contar gran parte de los hechos históricos que ocurrieron durante los 4 siglos de presencia de España, digamos, en parte de América, y sobre todo durante los 3 primeros, desde los 3 primeros largos, desde la llegada hasta las independencias, porque son muchos los hechos, muchos los problemas, muchas las figuras de ambos lados, que tienen muchas cosas que decirnos, que han sido sistemáticamente ocultadas o que han sido falsamente explicadas o, o que se han quedado prácticamente en el tintero sin apenas salir a la luz, ¿no? ¿Qué estudiante, incluso universitario español, incluso de historia, conoce hablar de Lezo? Probablemente en Inglaterra lo conocen mucho más.
y no por sucesos favorables para ellos, precisamente. Entonces, nosotros lo que nos hemos propuesto es rescatar un sinfín de temas. Ya tenemos elaborado digamos, una lista de más de 25 posibles temas, y sabemos que no son todos, tendremos que refundir algunos, de otros tantos nombres de investigadores, como por ejemplo la propia Guadalupe, a la que esperamos ver en más de un programa y en más de 3, y contando precisamente esas historias, hablando de esos personajes, desarrollando ideas, explicando hechos y desocultando ideologías, pues nosotros nos proponemos justamente crear un grupo de opinión que esté en la base de un movimiento práctico, un movimiento teórico y ya ser posible político, que acabe redundando en una mayor fusión y una mayor imbricación de la política de los países iberoamericanos. O sea, Guadalupe, de alguna manera, visto desde allí, desde Hispanoamérica, ¿qué es lo que usted y otros pretenden aportar a diálogos con América en cuanto a visión, no solamente de lo que hicieron los españoles en América, sino cómo se ve España desde América? Bueno, lo que quisiéramos aportar, bueno, desde mi perspectiva es mayor comprensión mutua, ¿no? Y finalmente hay muchas personas aquí que comparten mis ideas, ¿verdad? Y pues tratar de difundir una visión mucho más apegada, como decía Antonio, mucho más apegada a los hechos. Dejar de decir, de contar la historia como no fue y tratar de que llegue a más público realmente lo que pasó, tal como pasó, con luces y sombras. No estamos queriendo hacer ahora una leyenda blanca en contraposición a la leyenda negra, sino simplemente, pues la historia fue como fue, lo que pasó, hubo hechos buenos y hechos malos, pero lo que somos hoy es el resultado de todo eso y no podemos negarlo y no podemos ocultarlo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues entender que, poniendo el ejemplo de Hernán Cortés, pues fue un hombre de su tiempo, hizo lo que se esperaba de un hombre conquistador de su época, ¿sí? Y si ahora se le acusa de terribles crueldades, pues son las mismas crueldades que hacían todos los conquistadores en esa época y que hacían también los indígenas conquistadores sobre otros grupos indígenas, como fue el caso de los mexicas o aztecas. Entonces, pues la idea es eso, aportar claridad, aportar luz y dejar de lado este discurso de confrontación y este discurso que no reconoce la presencia española en América. Esa sería la idea, ¿no? Y en el caso de figuras como Hernán Cortés, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y otros que estuvieron luchando y peleando allí en Hispanoamérica desde su concepto de querer llevar una religión, de querer llevar a cabo un servicio a la corona española y tal, ¿habrá posibilidad de llegar a un acuerdo sobre cómo se comportaron, que de alguna manera, desde la mentalidad de entonces, vista a la hora, resulta complicado, pero que de alguna manera hicieron un papel, no el que muchas veces se dice, sino un papel positivo de cara a lo que pretendían y a lo que se les había mandado? Pues yo creo que la única manera sería cambiar el relato histórico desde la primaria, ¿no? Desde cómo se enseña la historia a los niños. Desde ahí habría que cambiar ese relato. Y de hecho eso se trató de hacer en las últimas décadas en México y se había logrado bastante revertir el relato, pero ahora estamos regresando al relato anterior, volviendo a hacer libros de historia con esta visión de leyenda negra sobre España. Entonces, pues desde mi perspectiva es la educación lo que puede llevar a comprender el pasado. Y si se educa a los niños con una perspectiva más clara de lo que pasó, podríamos en un futuro, porque estamos hablando en un proyecto a futuro, revertir este discurso y realmente cambiar la visión que se tiene sobre España. Pero es un trabajo muy arduo, me parece. Y ahorita complicado, dada la circunstancia política en México.
Miguel, pues la verdad que es un proyecto precioso, Diálogos con América. Es un proyecto lanzado desde una asociación cultural navarra que poquito a poquito pero va haciendo grandes cosas e importantes cosas y sin duda alguna pues factores de poder, y yo particularmente estaré con vosotros para divulgar, ayudar y hacer lo posible para que ese lazo de unión, tanto España con Hispanoamérica como Hispanoamérica con España, se refuerce, porque al fin y a la postre eh, prácticamente muchos tenemos familiares en un lado u otro en un lado u otro lado del charco, y es importante además el hecho de que asociaciones con inquietudes como Pompaelo pues se atrevan a llevar este tipo de actividades cuando nuestro gobierno, nuestras autoridades pues casi las abandonan, ¿no, Miguel? Mm. Pues sí, bueno, lo primero que hay que decir es que como factores de poder, como decíamos, como la Fundación Cultural Libre, como Guadalupe, como el resto de gente que está apoyando el proyecto, es que si no, no se podría hacer, porque nosotros no tenemos los medios ni de un gobierno ni de una institución consolidada ni de nada. Estos son personas con inquietudes por conocer y, como dices, desvelar la historia y por disfrutar de lo bueno que tiene conocerla y saber cuáles son de verdad tus raíces y saber, como dices, lo bueno y lo malo que nos ha hecho ser como somos. Y para eso o pedaleamos todos los que tenemos ese conocimiento y esa inquietud, no se va a llegar, porque los políticos lo harán según les convenga. O lo hacemos la gente, lo hacemos los interesados en el tema, o no lo va a hacer nadie. Cuando hay un consenso académico sobre qué pasó, pues saldrán los libros, pues no tendrán más remedio. Y para crear ese consenso hay que crear ese diálogo y hay que abrir esa caja y reconocer las cosas por un lado y dejar de tapar otras por otro, las dos cosas. Pues no cabe duda que factores de poder estará en esas conferencias y en esos trabajos que de forma bimensual se van a divulgar a través de la Asociación Pompaelo y coordinados por Antonio Hermosa, y iremos comentando y divulgando pues cada tema que se vaya tratando. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, gracias por vuestra atención porque nuestro tiempo ya se ha acabado y os esperamos la semana que viene con un nuevo tema que casi seguro será un tema absolutamente distinto, pero de gran necesidad hoy en día en España, como es el problema de los trasvases de agua en comunidades, en este caso como la región de Murcia. Gracias por todo y hasta la semana que viene.